Bienvenidos un día más, una noche más a este podcast La Cueva de los Vampiros. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que lleva años existiendo y también un tema bastante interesante que tiene sus cosas positivas, negativas dentro incluso de la misma sociedad actual. Entonces, hablemos de Lilith. Lilith y, claro, los sumerios, Lilith y las civilizaciones y los hebreos, perdón. Lilith, una disculpa, ando enfermo, entonces van a escucharme mal. El día de hoy me van a escuchar mal, pero ni modo, ¿qué se hace? Lo sigo. Lo sigo. Entonces, Lilith y los cristianos, Lilith y otros temas, ¿vale? Vamos a comenzar desde las primeras civilizaciones que se tienen registro de vampirismo, o por lo menos fue donde muchos marcan como punto de partida la existencia de estos seres de la noche, pues hace 3000 años antes de Cristo, pero la historia de Lilith comienza o da comienzo hace aproximadamente unos 5000 años desde hoy hacia atrás, y pues unos 3000 años antes de Cristo, con una de las primeras civilizaciones, claro, la civilización sumeria, en la región de Mesopotamia. La apodada Reina de la Noche apareció en una de las tablillas de la epopeya de Gilgamesh, siendo mencionada un par de veces en la tablilla número 12, que nos menciona a nuestra protagonista de ciertas maneras. Y vamos a leer el texto de esa tablilla. Érase una vez un árbol, un julupu, un árbol. Había sido plantado en la orilla del Éufrates. Había sido regado por el Éufrates. El árbol crecía, pero su tronco no producía follaje, porque en sus raíces la serpiente que no conoce hechizo había puesto su nido. En su copa el pájaro Imdug había colocado a sus pequeñuelos. En su interior la joven Lilith había construido su casa. La joven siempre risueña, siempre alegre, la joven Inanna, cómo lloraba ahora a cada despuntar del día, ante cada clarear del horizonte, cuando Utu salía de su campo principesco. Su hermana, la divina Inanna, decía a su hermano Utu: hermano mío, cuando en los días hizo una petición, su hermano, el héroe Gilgamesh, le asistió en este asunto. Se ciñó en su pecho su armadura de 50 minas de peso, 50 minas las que manejó como 50 ciclos, su hacha de campaña, 7 talentos, 7 minas, empuñó su mano y entre las raíces abatió a la serpiente que no conoce hechizo. En su copa el pájaro Imdug, tomados a sus pequeñuelos, hubo de huir al monte, y en su interior la virgen Lilith, deshecha su casa, hubo de huir al desierto. En cuanto al árbol, le arrancó sus raíces, le podó su copa, y los hijos de la ciudad que la acompañaban le cortaron las ramas. El poema, la epopeya de Gilgamesh, tablilla número 12, nos menciona a Lilith como una serpiente, como una especie de diosa, pero también como un demonio. Además que, ahora sí se refiere a ella como Ishtar, también como la serpiente, y eso nos hace darnos cuenta que desde tiempos tempranos en las civilizaciones, este reptil pues ha sido asociado a la maldad y a los seres de la noche, así como también el búho, el cual aparece en la tablilla con la figura de Lilith, y también ya se le asocia con la hechicería o la magia a este ser. Se nos menciona que cuando el árbol cayó, ella huyó al desierto al destierro, debido a que cortaron el árbol donde vivía. Después, pues los hebreos tomaron esa parte del relato de Lilith para su expulsión del paraíso. Cabe mencionar aquí algunas interpretaciones mencionan que Lilith a Lilith como Ishtar, pero son la misma entidad, solamente cambian de cultura. Fue muy próxima a los sumerios, como lo fueron los acadios y los asirios.
A Lilith se le relaciona con la desgracia, con las enfermedades, las tempestades y por supuesto con la muerte. Su imagen es descrita como una mujer con alas, patas de pájaro y garras de lechuza, así como una mujer que atormentaba a los hombres en Mesopotamia extrayendo sus fluidos en sus sueños para así robarles su energía. Otra anotación es que sus hijos fueron llamados Lilim, que era el producto de ese robo hacia los hombres que realizaba en la noche. Entonces, bueno, como podemos ver, Lilith, o la primera vampiresa, la mujer de la noche, salió de Sumeria y posteriormente fue retomada por los hebreos y otras civilizaciones. ¿Es breve su aparición en los sumerios? Sí, pero importante, porque de ahí ese líquido vital, ese ser como Lilith, nace desde esa primera civilización y viene a caer hasta la actualidad como esa figura rebelde, feminista y hasta cierto punto vampírica, ¿vale? Ahora vamos a hablar de Lilith y los hebreos. Ya el tema poquito más social, más así, lo hablaremos más adelante, ¿vale? Ya para el final. Ahora, Lilith y los hebreos. Bueno, pues los hebreos tomaron varias cositas de los sumerios, pero lo importante aquí es el relato de Lilith y Adán, que nos cuenta que Lilith fue creada de la misma manera que Adán, por ende eran iguales, y ella lo veía así, mientras que Adán se ponía como superior, al igual que Dios y Adán se ponían en su plan, ¿no? Como dueños de ella. Pero cuando un día iban a tener relaciones, Adán le ordenó ponerse abajo. Ella pues se negó alegando que ambos eran iguales, por ende no debería estar ella abajo siempre, sino que pues arriba en algunas veces, ¿no? Eran iguales, digamos, unas veces tú abajo, unas veces yo arriba, bla bla bla. Fue entonces cuando ella se molesta y fue al monte, subió al monte más alto, ahí en el paraíso, y pronunció el verdadero nombre de Dios, a lo cual, debido a eso, ella se hizo con un poder semejante al Padre, semejante a Dios, y huyó al Mar Rojo, donde se dice se encontró con Samael. Algunos dicen que con Asmodeus, otros dicen que con Samael, pero bueno, donde procrearon, y ella comenzó a atormentar a los hombres y a los bebés y a las mujeres embarazadas también, siendo así no solo la madre de los vampiros, sino también la primera súcubo de la historia. Siguiendo el relato, nos cuenta que después de llegar al Mar Rojo, fue buscada por 3 ángeles, Senoi, San Senoi y Semangelov, quienes le dijeron, que debía regresar al paraíso por órdenes divinas, y al ella negarse, Dios le dijo que cada día morirían 100 hijos, y como venganza, pues ella se iba a encargar de matar a otros niños menores. Aquí cabe recalcar que eran niños menores de 8 días sin circuncidar y las niñas antes de los 12 días que no estuvieran protegidas por ellos, o sea, por los ángeles. ¿A qué me refiero? Pues que por eso muchas familias ponían los nombres de los 3 ángeles en la puerta de sus casas, en las ventanas, para que Lilith no entrara y se llevara la vida de sus hijas. Además, hacía aparecer a las mujeres embarazadas, bueno, se les aparecía y las hacía padecer durante ese periodo de embarazo, y a los hombres les robaba el semen por las noches, como lo hacía en la cultura sumeria, mientras tenían sueños eróticos, y derramaban semen durante el acto. Hay que mencionar que Lilith sí es canon, digamos, en la religión judía, no solo por el relato de la creación, sino también porque se le asocia con que ella fue la que tentó a Eva para comer del fruto prohibido, y por ende la imagen de la rebeldía fue dada a la pelirroja femme fatale. Perdón, el día de hoy no puedo hablar, ya les dije, estoy algo enfermo. Se me complican algunas palabras por la gripe, pero ni modo. Así es esto, sigamos. En el tema de Lilith y el cristianismo, bueno, aquí
Lilith fue borrada casi completamente del cristianismo y del catolicismo, por ende, ¿no? A pesar de que la religión base de estas dos es el judaísmo, la tienen como canon religioso, pues el cristianismo, el catolicismo, las únicas que podríamos decir a cierto punto, eh, aparece 5 veces en la Biblia, son en el Génesis al momento de la creación, donde Dios dice, a imagen suya los creó, y después hay un problema, ya que solo existe Adán, y luego creó a Eva de su costilla, lo cual hace el texto sea contradictorio y deje entrever que el relato hebreo podría explicar todo eso. Isaías 34:12 también la menciona, porque, bueno, Isaías 34:12 34:14 nos menciona las las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. Las lechuzas también tendrán allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán ahí los buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, ninguno faltó, y con su compañera, porque por su boca mandó y los reunió a sí mismos en espíritu. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Es lo que dice la actual Reina Valera, pero que anteriormente, o hace muchos años, su traducción era Lilith. Aquí como hemos visto a lo largo de la historia reciente, la Iglesia Católica ha tratado de borrar a muchas mujeres de la historia que han hecho cosas que para ellos claramente les afectan en sus relatos y cánones. Lilith pues fue la primera después de la mala imagen que vino con Eva por pecar, María Magdalena porque era una mujer del pueblo, por decirlo de alguna manera, y Jesús la hizo prácticamente su esposa y madre de sus hijos, pero eso para la iglesia es apócrifo y blasfemo. Y es tema para otro video, ¿vale? Incluso a María, la madre de Jesús, se le da poca importancia en muchos relatos, dejándola solo como su madre y posterior canonización solo por eso. Pero a lo largo de la historia el cristianismo ha tratado de tapar la imagen de Lilith para que su rebeldía y coraje no contagien a otras mujeres, lo cual pues ahora ocurre, como ya lo hemos visto y como lo mencionaré ahorita. En el tema de Sekhmet, ya vamos con Sekhmet ahora. Una pequeña mención de Sekhmet y los egipcios. Y es que Lilith fue tomada directamente de la cultura sumeria y adaptada a los mitos egipcios con la historia de Sekhmet en el antiguo Egipto. ¿Y por qué? Bueno, para narrar un suceso donde los hombres planeaban rebelarse contra los dioses y Sekhmet fue la encargada de destruir a los humanos debido a esa ofensa contra ellos. Pero a pesar de su gusto por la sangre, no se le tiene realmente una consideración como vampiresa, ya que realmente cumplía muchas otras funciones, pero era necesario traerla como una breve mención, ya que las culturas mesopotámicas y egipcias estuvieron cerca históricamente, y así como los hebreos adoptaron a Lilith, los egipcios hicieron lo propio, pero adaptando de mejor manera a un personaje como ella, años después. Sin mencionar que Sekhmet tiene padres, ¿no? Tiene otros padres, tiene más historia por detrás, tiene un árbol genealógico por detrás, lo que Lilith no tiene bien explicado, los egipcios sí lo tienen. Entonces, para algunos, Sekhmet puede ser la Lilith egipcia, para otros no. Yo me quedo con esa versión, con que no es tan una Lilith egipcia. Es un relato parecido, pero no igual. A lo mejor se pudieron inspirar, se pudieron basar en algo, en algunas cosas, pero creo que no. ¿Vale?
Y ya tomando en cuenta, hablando ya de Lilith con la sociedad actual, pues hemos visto que Lilith es representada como una feminista incansable, una mujer poderosa que, que se rebeló ante el patriarcado opresor y esas divagaciones del feminismo, pero pues en parte puede ser, sí, claro que sí, porque pues eso representa a Lilith, la rebeldía, el ir en contra de. Entonces, pues claro que sí, lo pueden tomar. Simplemente eh, ir acorde, ¿no? O sea, no decir Dios no existe, pero Lilith sí. O sea, no. Aquí Dios existe y también Lilith, ahí sí. ¿Y de qué lado estás? Del lado de Lilith, del lado de Satán, del lado de Dios, de lo que sea. Pero si crees en uno, crees en el otro. No puedes creer en Dios y no en el diablo. No puedes creer en el diablo y no en Dios. Asimismo Lilith. No puedes creer en Lilith y tenerla, reivindicarla, hacerle todo un show a ella para después negar la existencia de quien la creó. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de coherencia, eh, hay que organizar bien todo eso. Y después, ahora sí, Lilith es mi patrona, nada me faltará, bla, bla, bla. Todo el movimiento feminista, ¿no? Pero sí, Lilith ha sido tomada no solamente por movimientos de extrema izquierda, sino también en la literatura, en el cine. Lilith ha aparecido en varias películas de terror o que traten sobre vampiros, en libros también, en mitologías posteriores. Algunos asocian a Lilith con algunas diosas de la cultura celta, con la Wicca, con otro tipo de religiones que son bastante distintas a lo mejor al satanismo o a las religiones sumerias. Entonces, sí, ha sido o vinculada o tomada por muchas religiones a lo largo de la historia, que no está mal. Siempre es bueno recordar toda la historia, ¿no? Recordar de dónde venimos, de dónde somos, pero con un poquito de coherencia, con un poquito de esto viene de aquí, significa esto, ok, ¿vale? También, pues Lilith, además de películas y cosas contemporáneas del siglo XX, siglo XXI, ha sido tomada por el arte. Hace muchos siglos, como ya lo mencioné hace rato, la Femme Fatale y otras obras han sido representaciones de Lilith. O sea, hay varias pinturas que hablan de Lilith. Además de ese está Lady Lilith de Dante Rossetti. Está la Lilith de John Collier. Hay muchas imágenes de Lilith. Bueno, pinturas, porque hay imágenes también en la actualidad. Pues hay mucho arte arte digital referente a Lilith. Pero antiguamente también hay pinturas en honor a ella que valen millones y que en lo personal me gustaría tener un cuadro de Lilith. Porque no por los temas de rebeldía y todo eso, pero sí por el tema vampírico, por el tema histórico, por el tema de arte, de apreciación, de tener un cuadro que sea, pues sí, algo que me guste, algo que me llena. Pues sí, me gustaría tenerlo, pero bueno, es tema para otro video, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ya abarcamos todo lo de Lilith. O sea, Lilith, como ya les dije, ha aparecido desde hace 5000 años hasta días actuales. Libros, películas, religiones, historia, magia, superstición, todo lo inimaginable. Lilith ha aparecido desde el principio de los tiempos, así como los vampiros. Por eso es un tema fascinante. Los vampiros son un tema fascinante por eso. Porque hay vampiros tan viejos, vampiresas tan viejas, temas vampíricos tan viejos que se remontan a esas fechas de las primeras civilizaciones y que nos han seguido hasta el día de hoy. No sé, el día de hoy tenemos
A estas fechas, a finales del 2024, se estrena Nosferatu, pues sí, la nueva versión de Nosferatu. Eh, Tenemos también, si no me equivoco, libros y cantidad de libros y todo referente a vampiros. A lo mejor unos más cortos que otros, pero a fin de cuentas, vampiros, ¿no? Tenemos todavía mucho contenido. Y ya, vamos a, vamos a abarcarlo porque es un tema extenso. Nos falta muchísimo camino por recorrer. El siguiente episodio, se los adelanto, vamos a hablar de algunos tipos de vampiros, no de todos, pero sí de algunos tipos de vampiros. ¿Vale? Este tema, los tipos de vampiros, nos va a llevar de entre 3 y 4 episodios hablando de puros tipos de vampiros, cómo son, cómo reconocerlos, qué tienen y nada. Los espero por allí. No olvides seguirme, suscribirse, comentar, compartir y nada más. En Instagram está, para los que me busquen en Instagram, LuisOrDrinks. Está en una de las destacadas el link a un grupo de WhatsApp donde ahí convivimos, platicamos y chismeamos un rato. Entonces si quieren unirse, adelante. Por ahí nos estaremos escribiendo. Hasta la próxima. Gracias por escuchar La Cueva de los Vampiros.